El Señor les bendiga, hermano. Gracias por estar en su casa. Como todos alguna vez vinieron en una situación de su vida, vinieron al camino del Señor, ¿no es cierto? Ya sea desde temprana edad, como ya de adultos, de jóvenes, adolescentes, pero en algún momento de la vida de ustedes se les presentó el Señor, ¿no es cierto? Y han entregado su vida al Señor. Qué hermoso, ¿no? Yo crecí en un hogar cristiano, digamos, a medias, porque mi papá, como ustedes ya saben, a último tiempo de su vida se entregó al Señor. Pero gracias al Señor se entregó. Pero mi mamá era una guerrera, ¿eh? Ella nos encaminó, nos llevó al camino del Señor, asistíamos a la iglesia, yo iba a la escuela bíblica, todas esas cosas. Pero cuando tuve 12, 13 años, me cayó la ficha, como dice, ¿no? Cuando un predicador dijo esta palabra, la salvación no es por herencia. Y a mí me llamó la atención eso. Y el hermano explicó que era que no porque mamá o papá sean cristianos, nosotros ya automáticamente pasamos a ser cristianos. No, no es así, ¿eh? Cada uno individualmente, personalmente debe tomar esta decisión de recibir a Jesús en el corazón, ¿sí? Entonces, ahí yo me acuerdo que entregué mi corazón al Señor y desde entonces camino con el Señor, con mis altos y bajos, pero he caminado en el camino del Señor, ¿sí? Con errores, con quizás cosas que le agradaron al Señor, pero camino en el camino del Señor desde chica. Y bueno, creo que nunca me aparté del camino del Señor en el sentido de ir a vivir una vida de mundo, pero sí tuve mis errores, hermano. No soy perfecta, me he equivocado, he cometido pecados seguramente y lo seguiré haciendo porque estamos en esta carne todavía, pero como siempre el Señor está ahí para sustentarnos, para ayudarnos, para perdonarnos, ¿no? Bueno, y así también, hermano, fue con los discípulos de Jesús. Ellos tuvieron un antes y un después. El antes de conocer a Jesús y el después de conocer a Jesús. Y por supuesto, una vez que conocieron a Jesús, su vida no fue igual, cambió. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir lo mismo, que cuando vinimos a los pies del Señor, hemos cambiado? Nuestra vida fue transformada, ya no, las cosas ya son diferentes. Entonces, vemos, a modo de introducción, en Marcos capítulo 16, ya cuando el Señor había resucitado, dice que se le presenta a dos de sus discípulos, dice, Jesús se aparece a dos de sus discípulos. Y dice el versículo desde el 12 al 15, estoy leyendo en la Biblia contemporánea, dice, pero después Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros y ni aún a ellos le creyeron. Y después sigue. Finalmente se le apareció a los 11, a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vemos que acá hay un antes y un después, hermanos.
Un antes estaban todavía temerosos, a pesar de todo lo que vivieron esos 3 años con el Señor Jesús, estaban todavía temerosos. Y estaban obstinados, dice esta versión, en su incredulidad. Así somos muchas veces, hermano. Le hablamos del Señor a las personas, le predicamos y son obstinados, son cerrados. Quieren tener siempre la razón, o sea, pensamiento racional humano, ¿no? Pero acá vemos, el Señor le da una orden: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, dice. Pero con este temor que ellos estaban teniendo, ¿cómo lo iban a hacer? Entonces vayamos a ver cómo iban a cumplir este mandato, ¿sí? En Hechos 1, un pasaje muy conocido, versículo 4 y 8. Lo bueno que tenían los discípulos, hermanos, es que eran obedientes, ¿sí? Gracias al Señor, hacían lo que el Señor Jesús les mandaba. Y dice, versículo 4, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Y dice, acá vemos, hermano, como sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son personas que se manifiestan en su iglesia. Y una de ellas se manifiesta cuando ellos obedecieron. Fueron a ese lugar que ustedes ya saben, el aposento alto, y ahí dice, les da esa orden y le dice en el versículo 8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estaba el secreto, hermano. Aunque ellos estuvieron temerosos, cuando venía ese poder, esa unción, esa gracia del Señor, ese regalo, porque gracia es regalo o don es regalo, entonces ellos iban a tener esa autoridad. Y si ustedes comienzan a leer el libro de los Hechos, van a encontrar el cambio radical de los discípulos, porque ellos ya no fueron igual. Con ese ímpetu, con esa soltura con que ellos empezaron a predicar el Evangelio, no eran esos que estaban escondidos cuando el Señor había muerto, eran otras personas. ¿Por qué? Porque el poder, la unción del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Amén. Y vemos eso en la manifestación, por supuesto, luego ustedes lo lean, que el Espíritu Santo cayó, todos quedaron atónitos, como dice en el capítulo 2:7, y unas cuantas cositas más. Pero hoy no nos vamos a abocar a centrar tanto en eso. Será para otra predicación, pero hoy quiero hablarles, hermano, de que cuando el Señor está en nosotros, nuestra vida es diferente. Es diferente. Ya no, quizás tenemos todavía raíces de cosas que debemos renunciar, pero ya el Señor no nos permite, o el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros cuando entregamos a Jesús nuestro corazón, ya nos cambia, nos va cambiando, es un proceso. Y hoy quiero ver con ustedes Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a extraer de ahí unas cositas, unas enseñanzas bastante productivas, por decirlo así, bastante lindas, ¿sí? En Apocalipsis 3, versículo 1 al 5. Vamos a leer completo el pasaje, ¿sí? Bueno, ustedes tendrán ahí en la versión Reina Valera. ¿Reina Valera es? Sí. Bueno, esta es parecida, pero es la versión contemporánea.
Bueno, el mensaje a la iglesia de Sardis, de esta iglesia vamos a hablar hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir. Esta palabra es para nosotros también hoy, hermano. Pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mí, ante Dios, ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo, vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a ver que en la iglesia de la que estamos hablando, en la iglesia de Sardis, vemos acá que claramente es una carta sobre encrucijadas. Sabemos que si somos cristianos, hermano, es muy probable que hayamos experimentado altibajos. ¿Cuántos no? En nuestro caminar diario generalmente tenemos esos altibajos, momentos espirituales altos y momentos espirituales bajos. Creo que eso nos pasa a todos. Pero lo importante es, ¿qué haces en esos momentos bajos? De eso se trata la carta a Sardis. Saben que la palabra de Dios es para todas las épocas, hermano. Es contemporánea, por decir. Cada carta que el Señor escribió a las iglesias contiene desafíos, retos, puntos claves donde el Señor confronta a las iglesias. Y tiene también elogios para algunas. Y en cada una de esas cartas siguen vigentes hoy, hermano. Para la iglesia de Jesucristo de hoy. Así que, hermanos, vamos a ver a la iglesia de Sardis y a través de esta iglesia vamos a abrir los ojos, ¿sí? Vamos a ver el contexto de esta ciudad. Y ahí le pedí al hermano Manuel que ponga, todavía existen ruinas de esta ciudad. Ahí tienen esas 2 columnas altas, son las más antiguas de la edificación de ese tiempo, dice los historiadores, porque esto busqué en la historia de Sardis, y dice que fue una ciudad muy importante, ¿sí? Económicamente muy próspera. Se dice que ahí nació el comercio, eso es lo que dicen los historiadores. Era muy rica, muy desarrollada para su época. En su industria textil era lo que más predominaba. Ellos son los que inventaron el teñido de las lanas. Toda esta información que recabé, hermanos. Se vendían ropas y estas ropas eran exportadas a otros países. Y dice que era muy rica, ese es el mapa donde se encuentra ubicado, ¿sí? Y era muy rico, ahí tenemos en oro, dice. Tenían ríos de oro, dice también la ciudad esta, que todavía existe. En plata, y es allí donde se acuñó por primera vez la moneda, ¿sí?
Ahí es donde se inventó la moneda, por decir así, tal cual como hoy la conocemos, el dinero, ¿no? Entonces, estaba ubicado, dice, en el cruce de caminos, que era muy importante en el mundo antiguo, porque Sardis hacía converger, ¿sí?, o unir Europa y Asia, ¿sí?, y su riqueza se conocía por todas partes. Eran muy ricos, y por toda esa riqueza y vida que llevaban, esta ciudad evidentemente era muy arrogante y orgullosa. Seguramente confiado en todo su poder económico, ¿no? Esta ciudad estaba construida, dice, en la montaña, allá arriba, ¿sí?, que se elevaba a 500, bueno, algunos historiadores dicen 500, otros dicen 700 metros por encima del valle. Esto hacía que la ciudad fuera casi impenetrable. Tenían murallas muy altas con edificaciones muy buenas, ahí lo que vimos al principio. Tenían guardias y al que quería entrar enseguida lo detectaban, dice. Así que según ellos era impenetrable. Impenetrable, y que la ciudad sea atacada era imposible, según ellos. Y la ciudad, dice, como vemos acá por la riqueza y todo lo demás, seguramente eran muy orgullosos y vanagloriosos, y seguramente eso les hacía mantenerse muy seguros de lo material. Pero en medio de todo esto, dice, a lo largo de su historia, 2 veces fue atacada. La primera vez fue por un rey que conocemos en la Biblia, Ciro, ¿sí? Entonces, dice que cómo atacaron esta o cómo pudieron penetrar. Se dieron cuenta que tenían, dice, una puerta de escape para bajar y subir, y estaban llenos de guardias. Pero notaron una cosa, que se dormían los guardias. Así que cuando se durmieron, ¿qué hicieron? Aprovecharon para entrar. Entraron y por dentro abrieron la puerta principal y tomaron posesión de esa ciudad. Así que no hay que dormirse. Esto sucedió en el año 549, como ya les dije, por manos del rey persa Ciro, el que tanto benefició también al pueblo de Israel en un momento. Se podría decir que aprendieron la lección con esto, pero ¿saben que no? Nuevamente en el año 216 a.C. fue tomada otra vez. Así que esa es un poco la historia de lo que era la ciudad de Sardis. Pero acá vemos en Apocalipsis capítulo 3, Jesús inicia su carta a los cristianos de Sardis con una advertencia. Y dice en el versículo 2, creo que para ustedes dice, sé vigilante. Es como que el Señor nos está diciendo, despierta. No piensen solo en la iglesia de Sardis, pensemos también en nosotros, hermanos. Coloquémonos en ese lugar como pueblo de Sardis. Dice, despierta, o como dice ahí, sé vigilante, no te duermas. También podríamos traducir esta frase, como dice en otras versiones, ponte en vela, ¿sí? Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mí. Los Sardis conocían las circunstancias de dar por sentado su seguridad y no permanecer en alerta.
sufrieron las consecuencias de eso. Ellos sabían lo que era estar despierto, o como le dice el Señor acá, mantente vigilante, porque ya habían sido atacados, porque esto sucede después de toda esa situación. Y acá vemos, hermano, que nadie estamos exentos. Jesús nos advierte que lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Tenemos que estar alerta. Es peligroso asumir que mi corazón, tu corazón, no es vulnerable a nuestro enemigo. Es peligroso, hermano. Nosotros a veces decimos, no, nosotros no vamos a caer en eso, no, esto, no, lo otro, pero ahí, ¿sabes? Cuando le damos un gradito de espacio, caemos, hermano. No tenemos que estar, asumir que nosotros vamos a saber vencer. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos. El diablo es muy astuto y real, y a menudo su estrategia es como la de los conquistadores de Sardis. ¿Qué hicieron? Entrar y abrir la puerta ¿desde dónde? ¿Desde afuera? Por supuesto, entraron desde afuera, pero la principal, ¿desde dónde abrieron? Desde adentro. ¿Mm? Todo lo que tienes que hacer entonces es distraerte un poquito y ahí el enemigo aprovecha. Despierta. Te dice a ti y me dice a mí el Señor, hermano. Despierta, estemos alerta, ¿sí? Eso es lo que pasó con la iglesia de Sardis, ¿eh? Se descuidaron, se acomodaron. Y también, evidentemente que por algo el Señor les estaba diciendo eso. Parece que la cultura de esa ciudad empezó a meterse en el pueblo judío, ¿sí? Y empezaron a acomodar su cultura a la cultura de este pueblo y ensuciaron sus vestidos, como dice el versículo 4. Dice, pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestidos. Evidentemente había un grupo que no habían manchado sus vestidos. Entonces, hermano, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos permanecer atentos y terminar lo que hemos iniciado? Como yo les decía, hubo un antes y un después antes del Señor Jesús. Iniciamos un camino con Jesucristo. ¿Cómo terminamos esa carrera? Vamos a ver. Vamos a ver 3 puntos importantes que vamos a sacar de la palabra de Dios para poder terminar bien esta carrera. Según dicen los sociólogos, en medio de cualquier circunstancia suele haber un bajón. A todos nos pasa, como les dije al principio. Se empieza con fuerzas, pero al final vamos decayendo poco a poco. Creo que a la mayoría nos pasó eso, hermano, ¿eh? Eso también ocurre en nuestra vida espiritual, hermano. Es parte de nuestra naturaleza caída. Nuestros corazones son propensos a alejarse de Dios. Y la carta de Jesús a la iglesia de Sardis nos dice cómo responder en estos tiempos. Y vamos a ver 3 claves para saber cómo terminar lo que hemos empezado. Y nada de esto es algo extraordinario, hermano, nada. No es esconderse, vivir como en un monasterio, no es, no sé, tantas experiencias que uno puede buscar del Señor, ¿no? Son sencillas expresiones de una fidelidad de día en día, ¿sí? Porque hoy podemos ser ungidos, llenos del Espíritu Santo, pero ese día a día solamente lo podemos lograr estando rendidos a en la presencia de nuestro Dios. Y el primer punto que vamos a encontrar, voy a leer desde mi versión, versículo 3. Haz memoria, ahí dice recuerda, acuérdate. Haz memoria, acuérdate. La primera clave es recordar la palabra de Dios.
¿sí? Y dejar que ella me alimente de día en día. Congregarse, participar activamente en la iglesia. Y cuántas cosas más que el Señor nos manda, hermano. ¿Sí? Entonces, recuerda, haz memoria, como dice la versión que yo tengo. Lo segundo, ponlo en práctica, dice mi versión. Y guárdalo, dice ahí. Y guárdalo. No solamente debemos hacer memoria, recordar la palabra y sus caminos, sino que también debemos guardarlo, ponerlo en práctica, hermano. El pastor continuamente nos está diciendo de leer. Y quizás vamos y hacemos en la casa, pero ¿lo ponemos en práctica? Bueno, hay un elemento de voluntad en ese caminar diario con Dios, hermano. Tenemos que poner nuestra voluntad. Tenemos que seguir los mandamientos de Dios aun cuando nos cueste, hermano. Cuando no sentimos deseo de hacerlo, cuando no entendemos, tenemos que seguir. Debemos saber que no estamos solos, como vimos al principio con los discípulos. El poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos. El poder del Espíritu Santo está en nosotros, hermano. Si no podemos, debemos pedir ayuda al Señor. Amén. ¿Cuánto necesitamos esa ayuda? Yo necesito esa ayuda, hermano. Y el otro punto, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete, creo que está igual ahí. Versículo 3, ¿sí? Y arrepiéntete, ese es el otro punto. Ese es otro mandato a nuestra voluntad, hermano, ¿sí? Hacer las cosas que Dios manda y arrepentirse de aquello que no es del agrado del Señor. Los brazos del Señor siempre están dispuestos para recibirnos, para perdonarnos, hermano. Quizás estás recordando en este momento cuántas cosas que haces o que hago y que no le agrada a Dios. Entonces, hace eso, corre a los brazos del Señor, corramos a los brazos del Señor y pidamos perdón. Él está siempre dispuesto a recibirnos y perdonarnos, ¿sí? Y aparte de que el Señor nos da 3 cosas en ese versículo, también le da a la iglesia de Sardis 3 promesas, y vamos a descubrirla. Las 3 cosas son hacer memoria, poner en práctica y arrepentirse, es lo que vimos. Así como encontramos en este pasaje 3 cosas, entonces vamos a encontrar 3 promesas que el Señor nos hace en estos versículos. El primero dice, serás vestido con vestiduras blancas. El versículo 5 dice, el que salga vencedor será vestido de blanco. El blanco representa pureza, hermano. ¿Sí? Si Jesucristo, hermano, nos ha lavado, nos ha limpiado con su sangre preciosa, ha limpiado nuestra vida de pecado, entonces sus pecados están cubiertos, nuestros pecados están lavados. Y cuando lleguemos a ese día final, habiendo terminado lo que iniciamos, caminaremos de blanco puro y sin mancha delante de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Apocalipsis 7, 9 al 14, si quieren anotar. Ahí está lo que nos dice el Señor. Apocalipsis 7, 9 al 14. Podemos leer. Dice así, después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas
y en sus manos llevaban ramas de palma, y las grandes voces gritaban: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios y decían: amén a nuestro Dios. Sean dada la gloria y la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me dijo: ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son? ¿De dónde vienen? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo: estos han salido de la gran tribulación, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Ahí está, hermano. Qué hermoso que vamos a estar entre ese grupo, que el Juan ya veía. Qué hermoso, hermano. Entonces, en la cultura romana dice que el vestirse de blanco era símbolo de victoria, según la cultura romana. Y los militares dice que se vestían todos de blanco cuando celebraban una victoria militar, ¿sí? Jesús entonces promete que regresará en victoria sobre sus enemigos, así volverá a nosotros en victoria, sobre todo pecado y sobre toda muerte. Amén. Amén. ¿Creen ustedes esto, hermano? Amén. El Señor dice en su palabra, podemos terminar lo que hemos empezado un día, hermano. Podemos terminar en victoria, vestidos con vestiduras blancas, porque Él terminó, ¿sí? Así que tenemos que estar preparados y vamos a celebrar ese día con el Señor, como nunca antes lo habíamos hecho. Amén. El otro también, Jesús dice, nunca borrará nuestros nombres del libro de la vida, dice. Y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Te guardará hasta el final si tienes una fe auténtica, hermano. Una fe auténtica en Él. Vamos a terminar lo que hemos iniciado un día. Siempre con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuánto necesitamos de nuestro Dios, hermano? ¿Cuánto necesitamos de su ayuda? Y el otro punto, reconoceré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles, siempre en el versículo 5. Ahí tenemos, reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles, aquellos que permanezcamos fieles hasta el final. En ese día, Él declarará ante el Padre que somos justos, puros y victoriosos. Podrás oírle leer en voz alta tu nombre en el libro de la vida. No podemos ni imaginar esto, hermano. Como dice la palabra, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, son las que el Señor tiene preparado para aquellos que permanecimos en Él. Amén. Qué hermoso, hermano. Entonces, como empezamos en el libro de los Hechos, ¿sí? Si ustedes leen, les invito a que lean el libro de los Hechos. Van a encontrar, hermano, las maravillas que pudieron hacer ellos. Ya no eran esos timoratos que estaban ahí escondidos. Eran personas que comenzaron a vencer. Y las maravillas, prodigios, milagros que pudieron hacer. A tal punto que dieron su vida por el Señor Jesús. ¿Estamos dispuestos a esto, hermano? Yo pensaba cuando meditaba en esto, hermano. ¿Será que estamos dispuestos como Pablo? Dice que fue decapitado. La palabra de Dios no dice, pero históricamente se sabe que él estaba ya pronto a morir, dice. Y estaba preparado con una paz. ¿Será que nosotros, si sabemos que tenemos sentencia de muerte, vamos a estar así? Eso yo me preguntaba.
Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, todavía sigue obrando hoy en su iglesia. Solo debemos buscarle, hermano. Debemos caminar por esta vida con un carácter transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia de Sardis, hermano, aparentaba tener una buena relación con Dios. ¿Nosotros qué hacemos, hermano? ¿Ya nos conocen que somos cristianos y aparentamos delante de ellos? ¿O verdaderamente de los poros nos brota la presencia del Señor y sin hablar, sin decir nada, la gente se da cuenta que somos cristianos? Nuestros vecinos, nuestros compañeros de la escuela, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo nos ven, hermano? ¿Somos fiel reflejo de la gracia del Señor en nuestra vida? Hay un cambio en nosotros, hermano. No tenemos que aparentar, tenemos que vivir esa vida que el Señor nos manda hacer. ¿Por qué la iglesia de Sardis aparentaba? Porque no tenían una buena relación con Dios. ¿Sí? Quizás se quedaron en el pasado, cuando eran tan ricos, porque acá ya no era una ciudad tan próspera como en sus inicios, cuando el Señor habla esto. Quizás se quedaron con ese orgullo de saber que tienen todo, a mí no me falta nada. Ayudaban a la gente, porque todavía eran prósperos, eran muy generosos, y quizás se quedaron con eso y se durmieron. Pero yo decía esto también, me acordaba de Felipe cuando le predicó al eunuco, creo que era en el camino, que el Señor le envió para esa persona a Felipe. Eso siempre me impactó a mí. Solamente por eso le ordenó, por esa persona, porque quizás no dice la historia ni la palabra. ¿Quién sabe qué habrá logrado ese eunuco ya convertido en su ciudad? No sabemos. La historia no nos cuenta, pero si conoció al Señor seguro que revolucionó donde él vivía. Pero acá vemos que por un remanente que había ahí, el Señor habla directamente a esta iglesia. ¡Cuánta misericordia del Señor, hermano! ¿Cuántas veces el Señor nos habló, hermano? Deja esto, deja lo otro, no sigas con esto. ¿Quién es tu preferencia, hermano? ¿Es Dios? ¿Es tu familia? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus amigos? ¿Quién es tu preferencia, hermano? ¿O mi preferencia? También yo me debo hacer esta pregunta. Nuestra prioridad tiene que ser Dios, hermano. Siempre Dios. Decisiones, tomarlas con Dios. Toda decisión debemos tomarla con Dios, hermano. Él nos va a guiar paso a paso siempre, si dependemos de Él. Yo estos días, porque el miércoles me dijo mi esposo si podía traer el mensaje. Y para mí es poco día, porque a mí me cuesta, cuando tengo convicción tengo que hacer. Por eso ayer falté en la escuelita, porque necesitaba ese espacio, porque hasta que el Señor no me confirme algo, escribí otro mensaje, hermano, referido a hechos, pero será para otra oportunidad. Pero era esto, tenía que decir esto, hermano. Y Dios estaba ahí. Entonces, cuando ustedes, hermano, van a tomar una decisión laboral, familiar, lo que fuera, hermano, ¿a quién recurren? Primero, puede ser un consejero cristiano que ustedes saben que lleva una vida de testimonio, ¿sí? Puede ser, pero recurramos primero a Dios, hermano. Arrodillate, si sos casado, con el esposo, con la esposa, y busquen la presencia del Señor. ¿Sí? Hay problemas, ponemos delante del Señor.
Yo me acuerdo con mi esposo en estos meses que vivimos por el problema de Néstor, Vale nos contaba algo. Ahí ya nos tomábamos la mano con mi esposo a clamar, a orar. Me pasa esto, hay que hacer esto, queremos saber esto. Las cosas que nos mandaba, ya orábamos. Y así seguiremos haciendo, ¿no? Así tiene que ser, hermano, orar, tomarse de la mano para tomar decisiones, ¿sí? Y el Señor nos va convenciendo de a poquito en el espíritu lo que es correcto. No tengamos, hermano, una relación aparente con el Señor. Seamos seres de convicción que caminan tomados de la mano y guiados por el Espíritu Santo, llenos de su presencia, porque así vamos a hacer luz y sal a los que nos rodean. Hermano, la cosa no es como hemos iniciado. Quizás hemos iniciado mal. Vinimos a los pies del Señor porque estábamos mal, estábamos rendidos, sino la cosa es cómo terminamos esta carrera que el Señor nos manda, ¿sí? Y olvidé, no dije el título de mi mensaje, terminar lo que empezamos, ese era el título. Ustedes saben, hermanos, cuál es el secreto del paracaidista. El paracaidista dice que lo que a él le caracteriza de ser un buen paracaidista, dice, no es las piruetas que puede hacer en el aire o las destrezas que puede tener, sino el poder, ¿qué cosa? Imagínense, caer bien, caer parado. No es nuestra destreza, hermano, sino que es nuestra dependencia de Dios. El Señor nos ayude, hermano, a terminar esta carrera bien y podamos, como este remanente fiel que encontramos acá en Apocalipsis, ayudar a través de ayudar, dice, pero cuenta en Sardis, dice versículo 4, con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. ¿Queremos ser esa persona vestida de blanco? Miren que es el Señor Jesús el que está hablando acá, hermano. Qué hermoso cuando diga, ahí viene Eva con su vestidura blanca. Y ponga su nombre, hermano. Qué hermosura. El Señor nos ayuda a terminar bien la carrera, hermano. ¿Sí? Este es un día de retos y desafíos, hermano. El Señor nos desafía a permanecer, a ser ese remanente fiel. ¿Sí? Y podemos decir con el Señor, anoté una oración, hermano. Y dice, Señor, yo quiero ser esa mujer. El hombre dice, ese hombre, ¿sí? Que pueda amar al otro. Quiero ser ese remanente fiel que estaba en esa iglesia en Sardis, que pueda ser un testimonio de vida en toda área de mi vida. ¿Cuánto le fallamos al Señor, hermano? Señor, levantamos nuestras manos en señal de victoria, en señal de rendición, para decirte en este día, y si alguno quiere, diga, yo quiero vencer, yo quiero caminar el resto de mi vida en esta tierra, viviendo para ti, viviendo en la guía de tu Espíritu Santo, viviendo en el fundamento de tu palabra y viviendo cada día
donde hay menos de mí y más de ti. En una vida transformada por el Espíritu Santo para ayudar a una generación que hoy nos necesita. Acá estamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así sea, hermano. Y vuelvo porque puse como referencia la invitación, pero recibiréis poder. Si alguno no experimentó, hermano, el poder del Espíritu Santo, busque su presencia. Busquemos su presencia, hermano. Seamos llenos. Y si el Señor te bautiza en lenguas, practícalo, hermano. Y continúa. Esa no es toda la experiencia, porque ahí uno tiene que continuar en el camino del Señor. Amén, hermano. Seamos fieles, que el Señor nos encuentre tomados de su mano cuando Él venga a buscar a su iglesia. Permanezcamos en Él. Te invito a los músicos para cantar una alabanza de adoración. Y espero que sea de bendición esta palabra. Mastíquelo en su casa, hermano. Lean cómo eran las otras iglesias del Apocalipsis y tenga presente esta iglesia de Sardi. No se descuide, hermano, no nos descuidemos, porque el Señor está con nosotros. Seamos revestidos de la unción y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Les invito a estar de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor. Vamos a consagrar nuevamente nuestra vida a Él. Si hemos vivido descuidado de su presencia, busquemos su presencia en esta mañana. Honrémosles, ¿sí? Honremos a la persona del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Amén, hermano.